Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Quiero de nuevo darle la bienvenida a todos esos amigos que nos están visitando hoy, compañeros de trabajo por aquí. A ver, Elise, que está por ahí también con William, el familiar de Estela. Hay una chica de amarillo al lado de Yoli, bienvenida. También a la mamá de Lila, que se me queda por ahí. La señorita de Adriana. Mi hermana que hacía algunos sábados que no la veía. Y por este lado, a ver, si me queda alguien, díganme por favor que lo quiero saludar a todos. Ya le dije, la compañera de trabajo, pero no me acuerdo del nombre. Juliet. Ay, yo te digo que yo soy mala para los nombres. O sea, si el próximo sábado te puedo preguntar nombre, es que yo soy así. Hasta que ya tienes que seguir viniendo para yo tener con tu nombre, ¿vale? Y bueno, no sé si se me queda alguien por ahí detrás, pero que sean todos cordialmente bienvenidos. He de decir que qué suerte los que están sentados de la mitad de la sala para atrás, ¿no? Están más fresquitos que nosotros los de adelante. Bueno, pues entonces, si los de aquí se duermen, se los voy a perdonar. Los de atrás tienen que estar despiertos porque creo que están hasta pasando frío. Y ahora, aparte de broma, darle gracias al Señor porque vemos cómo el Señor está bendiciendo su templo a través de muchos hermanos que están colaborando económicamente. Y yo no sé quién donó esos aires, pero si el hermano está aquí, pues decirle que muchas gracias, yo de mi parte personalmente, porque lo pasamos mal el sábado a veces, ¿verdad? Cuando hace mucho calor. Que el Señor le siga proveyendo, que se lo multiplique y bueno, eso, yo de mi parte se lo quiero decir, porque me siento feliz porque ya no vamos a pasar ese calor, ese bochorno que a veces hace que nos quedemos dormidos, no que el predicador sea aburrido, sino que en el calor nos dormimos, ¿verdad? Bueno, vamos a tener una pequeñita oración para entrar en el tema. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, de nuevo te damos las gracias, Padre, por este día santo, por cada hermano que está aquí, Señor, deseando escuchar tu palabra, Padre. Te pido la presencia de tu Santo Espíritu, que estas palabras sean dirigidas por ti, que yo solo sea un instrumento, Señor, frágil, débil, tú sabes como yo soy, que me utilices y que pueda impactar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues yo pensando, ¿no? Digo, me toca predicar a mí, y yo siempre es lo mismo, no nos cuestionamos porque yo busquen a otra persona, que luego me lío, que me pongo nerviosa toda la semana, que me estreso, que tal, no sé cuánto. Y yo digo, bueno, y me acordé de que este trimestre estamos estudiando el Éxodo, ¿verdad? Y entonces a principios de mes empezamos a estudiar cómo comenzó todo, ¿no? Y me vino a la cabeza el llamado de Moisés. No vamos a compararlo porque aquello fue un llamado a gran escala, no es lo mismo que te digan que el sábado vas a predicar o que tiene el ritmo infantil, pero verdad que da nervios, Grupani, están toda la semana ahí pensando qué le digo a los chicos, qué le puedo transmitir, que sea de edificación, ¿verdad? Cada uno en su tamaño es un llamado. Y entonces yo digo, pues voy a hablar de Moisés otra vez. Yo sé que lo estamos estudiando, incluso algunos están viendo una serie, ¿verdad, compañero Miguel? Y nos lo cuentan y yo luego lo intento buscar en el móvil y a mí se me ve mal, digo, pero ¿cómo puede estar viendo una serie en una pantalla así? Pero él está entusiasmado y es bueno, ¿verdad? Ver esas películas que nos edifican también y si son fieles a lo que dice la Biblia, mucho mejor porque al ver imágenes recordamos más las cosas que estudiamos y que leemos, ¿no? Yo les voy a invitar a que abran la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a empezar estudiando el capítulo de la zarza ardiente. Y vamos a recordar porque me imagino que todos habrán hecho la lección y fue algo que estudiamos a principios de este mes, este episodio, ¿verdad? De la zarza. En este momento que sucedió este episodio, Éxodo 3, Moisés era un pastor de ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y dice que pasaba mucha parte de su vida, de su día a día en el desierto.
Y ya habían pasado 40 años y él estaba allí de forma relajada, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Quién tiene aquí un trabajo estresante, aparte de mi persona? Él corre, él sube, baja, no sé qué tal. ¿Usted cree que Moisés estaba estresado con su trabajo? Sí. Sí. No. Bueno, puede ser que sí, las ovejas también estresan, porque si se le escapa alguna y tal, pero parece, a nosotros nos da la sensación de que él, como estaba en el campo, en contacto con la naturaleza, en soledad, pues seguramente que estaba relajado hasta nuestra forma de ver. Y seguramente que sí. Porque él, lo que sacamos aquí también en conclusión es que él estuvo, durante ese tiempo, siguió teniendo su relación con Dios al día. ¿Vale? Ese tiempo también le sirvió a él para estar en comunión con el Señor, porque estaba en contacto con la naturaleza. Y fue tanto su relación con Dios que no desaprovechó el tiempo. Allí escribió bajo inspiración divina el libro de Job y el libro de Génesis. Y además dice que también en este momento Dios nos instruyó sobre otras cosas importantes de nuestra fe, como es el gran conflicto, la creación, incluso el plan de salvación, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que Moisés estaba tranquilo, confiado? No sé, aparentemente sí, ¿no? Nosotros lo vemos desde afuera y ve bueno en esa vida, en el campo, con las ovejitas, con Dios, escribiendo. Él lo que no esperaba, que con esa edad su vida hiciera ¡fua! Aquí la mayoría de los que están son canarios, digo extranjeros, ¿no? La canaria soy yo y Pedro y algunos más parecianos. ¿Alguno de ustedes su salida de su país fue algo así como de un día para otro? Sí, me dice mi hermana Alice, me dice que sí, que la de ella fue de un día para otro, o precipitada, pero no precipitada por nada, sino porque le salió la oportunidad de salirse y se marchó. Y a lo mejor usted no pensaba que su vida de un día para otro iba a cambiar así. O sea, dentro de una semana voy a estar en otro país, en otra latitud, con otra gente que no conozco, no sé ni dónde voy a dormir, ¿verdad? Pues él no sabía o no imaginaba cómo su vida iba a cambiar de esa manera. Él sabía, cuando la zarza se quemó, que eso no era algo normal. Estaba en el campo, estaba acostumbrado, y eso no hay que ser muy inteligente para saber que una mata, una hierba no empieza a arder por sí misma, por combustión espontánea, ¿eh? No sé, yo creo que eso no existe. Él sabía que algo estaba pasando, que no era normal, y eso lo hizo el Señor para llamar su atención. Dice que en ese momento era difícil saber si Moisés iba a responder la petición que Dios le iba a hacer en ese momento que se iba a encontrar con él. Él no estaba muy receptivo, dice la hermana Guayo. Y como les dije antes, si nos ponemos a hacer memoria, seguramente habrá momentos en nuestra vida en los que nosotros teníamos metas concretas, objetivos concretos, y de repente llegó Dios y ¿qué hizo? Y nos cambió los planes. A mí me pasó en mi época de estudiante. Yo tenía un objetivo, pero parecía que tenía que recorrer el camino más largo. Y decía, pero en serio, todavía otra cosa más antes de llegar a estudiar lo que quería. Y al final, pues, ¿qué te queda hacer? Pues resignarte, porque ¿qué vas a hacer? Si tienes unos planes y la cosa no quiero decir que se tuerza en el mal sentido de la palabra, sino que las cosas se van dando de otra manera y no son exactamente como tú quieres o como tú lo tenías planificado. Pues a Moisés le pasó algo parecido. Nosotros creeremos, ¿no? Se estudió la lección de que él tenía muchas cosas buenas a su favor y algo de lo que tenía en su favor a los ojos nuestros como humanos eran los años que había pasado en Egipto, ¿verdad? Dice que cuando él estaba en Egipto tenía un carácter impetuoso. Yo creo que todos podemos saber lo que es impetuoso. Yo lo busqué en el significado para tener concretamente el significado. Una persona de carácter impetuoso que se mueve de modo violento y rápido, vertiginoso, enérgico, fuerte y veloz. Él era así, porque claro, él no era cualquiera en Egipto, ¿verdad? Cuando tú eres el hijo formas parte de la nobleza, tú puedes ir por la calle así, ¿verdad? Porque es que sacas pecho y tú dices que yo soy el hijo o estoy al cuidado del faraón y yo hago lo que quiero aquí. Y dice que él estaba acostumbrado a la adulación del pueblo y la alabanza por ser quien era, ¿verdad? Como nosotros aquí, que yo que sé, hay gente que vea al rey de España o vea a un futbolista súper encumbrado y no, pues él estaba así, él era como popular. Y también incluso él pensaba que la obra de libertad de Israel, ¿se me escucha? Sí. Ahora todo cómo se llama la voz. Él pensaba que él con sus propias fuerzas iba a poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, él estaba creidito, él se lo creía. Porque claro, había tenido una buena formación y él lo tenía todo para
para triunfar. Pero, como lo dije antes, a veces los planes de Dios son otros. Y consideró que el mejor adiestramiento lo iba a obtener durante 40 años en el desierto. Y ustedes se preguntarán, y yo me pregunto, ¿qué se puede aprender durante 40 años pastoreando ovejas? ¿Ustedes creen que se puede aprender algo útil? La paciencia, la fe, ser manso, humilde. Se tenía que olvidar de sí mismo porque estaba pastoreando a seres vivos que es como el que, yo me imagino que el Urbani que tiene Imar con su perrito, a veces tiene que sacrificar cosas de su vida porque hay que hacerle algo al perrito y yo qué sé, o no pueden tiene que dejar de ir a un sitio porque tiene, no sé, algo, no sé, Marta que estaba preocupada el otro día por su perrita que la operaron y lo pasó mal, pues Moisés en este tiempo con sus animales también tendría que tener momentos en los que se olvide de sí mismo porque tiene que atender las necesidades de los animalitos. Tiene que aprender a cuidar a los enfermos, a sus ovejas que se le enfermaban, ¿no? Tenía que velar por el cuidado de ellas y que se recuperaran. También por las que eran más débiles y sobre todo por las rebelditas, las que se le escapaban. Imagínense los dolores de cabeza de ese hombre buscando a las ovejas, ¿no? Que se le va sola por ahí, como nosotros, que nos vamos por ahí a buscarnos la vida y Dios detrás de nosotros. Pues Moisés tenía que aprender a eso. Entonces, ¿qué pasa con este aprendizaje? Que el aprendizaje que obtuvo con sus ovejas de verdad, de animales, es un aprendizaje que era necesario para que él luego pudiera pastorear el rebaño que Dios le iba a dar. Era igual, ese rebaño tenía débiles, tenía enfermos, tenía descarriados, y él tenía, o sea, eso fue como una práctica que tuvo durante tanto, que luego él tenía que aplicarlo a su pastoreo cuando lideró el pueblo de Israel. Vamos a poner el versículo 5, lo voy pasando rápido porque creo que esta historia ya la hemos leído. En el versículo 5, bueno, fue un momento en el que él se acercó a la zarza y él le dice que no se acerque más y tal, y que le dice que se descalce, ¿verdad? Que se descalce, ¿por qué? ¿Qué significado tiene esto? Pues significaba que la presencia de Dios estaba allí en ese lugar, y que ese lugar pasaba a ser un lugar sagrado, y por eso era una costumbre de ellos que cuando llegaban a un lugar sagrado se tenían que quitarle los zapatos. Pues por eso el Señor le dijo, ya lo estaba poniendo en contexto, como diciendo, lo que estamos aquí hablando, lo que vamos a hablar es algo importante, estás en un lugar santo, yo estoy aquí contigo y te estoy diciendo algo. En el versículo 6, Dios le recuerda que es el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y esto a veces, cuando lo vemos repetidamente en la Biblia, es una manera que le está recordando las promesas que Dios le hizo a sus patriarcas, a los de atrás, ¿verdad? Que era la promesa de liberación, de una tierra nueva. Pues él quería como que él mentalmente ya se fuera preparando para lo que le tenía que decir. Me encanta el texto, cómo el Señor le habla, todo paso por paso, tiene una psicología el Señor. Y dice que Moisés las conocía, por supuesto, él conocía todas estas promesas. Y que antes de que le planteara el plan que tenía para él, ya le estaba preparando su mente para que entendiera un poco la misión que tenía y el plan que él iba a jugar en esa misión. En el versículo 7, dice la versión mía, que es la versión internacional, la 7, por favor, Éxodo 3:7, megafonía, si me la puede poner, a ver cómo la tienen ustedes ahí. Dijo luego Jehová, vale, en mi versión dice, el Señor sigue diciendo, o sea, le dijo lo del casado y continuó. No, ahí tiene como un énfasis, ¿no? De que él continuaba, estaba interesado en lo que le estaba diciendo. Continuó conversando con Moisés y exponiéndole la situación complicada que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Le estaba diciendo todo lo que su pueblo estaba sufriendo. Primero, hace una exposición de cómo están viviendo, de que él ha escuchado sus quejas y que conoce sus penurias. Y a mí esto me alegró mucho, porque si Dios escuchó al pueblo de Israel, significa que tus quejas y tus penurias, aunque tú no las verbalices, y dicho sea de paso, no es bueno estarlas comentando, porque los hermanos a veces se desaniman escuchando los problemas de otros y no te pueden ayudar, pero Dios es al que hay que contarle todas tus penurias. Escucha tus quejas, escucha tus penurias, y escucha aquello por lo que está pasando y no mira para otro lado. Él estaba diciendo eso, que había escuchado el clamor. Segundo, le plantea lo que ha decidido. Póngame por favor el versículo, a ver si no me perdí, el versículo 8. En el 8, y he descendido para librarlos, ¿vale? Él ya está diciendo al Señor qué es lo que va a hacer. Le plantea lo que ha decidido, sacarlos de allí
llevarnos a una tierra buena, espaciosa, donde abunda leche y miel. Tercero, vuelve a recordar que ha escuchado sus gritos, ha visto la opresión y la desesperación. Le está diciendo Moisés, pero mira que es tu pueblo, mira lo que está pasando, ellos no lo están pasando bien. Que Moisés seguramente eso ya lo sabía, pero la cosa se había puesto ya fea en ese momento, en esa época. En el versículo 10, finalmente, Dios no le pregunta a Moisés ni le propone. No le dice, mira, ¿te gustaría? ¿A ti qué te parece? ¿Estarías dispuesto? ¿Saben? Cuando yo me hace gracia cada vez que lo lanza, porque Adrián y Yolanda se ríen porque siempre huele con la carne. Pero cuando yo me tuve que marchar de allí porque mi abuela enfermó, yo tampoco le dije a mi marido, ¿te quieres venir a Tenerife? Sino así, con toda mi cara le dije, me voy a Tenerife a cuidar a mi abuela, ¿te vienes tú? O sea, que yo me voy, si te quieres venir y si no, pues... Y me hizo recordar esto, porque Dios no se lo propuso ni le preguntó, sino con determinación le dice que se prepare, que lo va a enviar el faraón para que saque a los israelitas. Y me gusta mucho cómo termina el versículo. En mi versión dice que son mi pueblo. Te estoy mandando porque son mi pueblo, son mi propiedad, son mis hijos, los tienes tú. Te voy a utilizar a ti, ser humano, para que los vayas a sacar con mi fuerza a mi pueblo que está sufriendo. Eso me gustó. En el versículo 11 ya empezamos. Moisés aceptó, ¿verdad? A la primerita. ¿No? ¿No? Bueno, esto me recuerda que mañana tenemos junta de nombramientos. A la primerita de la llamada, vamos a ver. Ahí se lo estoy dando caer. Moisés no acepta. Comienzan las dudas. A partir de ese momento, el Señor pacientemente le indica qué hacer y qué debe decir con precisión. Es que le dijo todo lo que tenía que hacer, en qué momento, incluso las palabras que tenía que decirle a cada persona, o sea, a cada persona con la que tenía que interactuar, al pueblo, al faraón. Ya lo llevaba hecho Moisés. Moisés era solo un instrumento, él iba demandado, no tenía él que pensar qué le podía decir, cómo decírselo, sino que ya el Señor le estaba diciendo cómo tenía que hacer las cosas. En el versículo 11, a ver, alguien que me lo lea, que se están durmiendo los de adelante, venga, los de atrás, están más despiertos, los que están pasando calor, vamos a leer. Versículo 11, ¿quién lo quiere leer? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vale, le responde el Señor en el 12, yo estaré contigo. ¿Vas a estar solo, Moisés? No, yo estaré contigo. Otro que lea el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? A ver, el pueblo de Israel, entiendo que en ese tiempo tampoco se había olvidado al 100% de quién era, ¿no? Le responde el Señor: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y aquí me atrevida digo, porque yo no manejo esto, sino el hermano Johan es el experto del hebreo, y dice, a ver si lo pronuncio bien, lo que entienden, Ejeye, hacer Ejeye. De ahí viene la forma derivada de Yahvé, que para los judíos este era el nombre asignado con el que el verdadero Dios se distingue de todos los demás. De todos los demás que habían en Egipto, que habíamos estudiado cuántos había en Egipto, que si el sol, que si el no sé qué, cada cosa tiene un Dios. Pues Yahvé se distinguía porque era su Dios único, diferente al resto de los dioses. Ahora pasamos al capítulo 4, porque Moisés sigue quejándose, claro, somos expertos en las quejas, yo la primera. Capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien que lo quiera leer? Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, ¿no se te ha parecido Jehová? Entonces, ¿qué le hace Dios? ¿Qué le hace el Señor? Le da una señal con la vara, ¿verdad? O sea, le está dando señales, le está argumentando, le está refutando cada queja que él tiene, lo está convenciendo. Entonces, pasamos ahora al versículo 10, porque siguen las quejas de Moisés. ¿Alguien que quiera leer en el 10? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú has hablado con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vale, mi versión dice, me cuesta mucho trabajo hablar. Y que le corresponde al Señor, anda, ponte en marcha, yo te ayudaré a hablar y te diré qué debes decir. Es que a ver, ¿qué más quería? Si encima le estaba diciendo, estaba dando la chuleta con el guión, él no tenía que pensar lo que le tenía que decir ni nada.
O sea, él era como un mandado. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros estamos vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para acá? Y a lo mejor el Señor dice que lo tienes que hacer así nada más, que es sencillo, que eso es el instrumento, pero no, dándole vueltas como Moisés. Así que por eso el Señor deja estas historias en la Biblia, porque nosotros no somos mejores ni peores, pero podemos vivir las vivencias que ellos vivieron. En el versículo 13 ya es la respuesta de mañana que vamos a escuchar. ¿Quién la quiere leer? Él replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. Por favor, mira mi versión, dice, te ruego que envíes a alguna otra persona. No, yo no sirvo para ese cargo, busquen a otro. Busquen a otro, que yo no sé qué, que yo no sé qué, que yo no sé qué, busquen a otro. Claro, como tenemos un montón, pues busquen a otro, que hay opción de buscar. ¿Y qué pasó con el Señor? Me encanta cuando dice, a ver, búsquenlo por ahí, el versículo 13, capítulo 4, que lo proyecten. El 13, ahí pone, ay Señor, envía, vale, el siguiente versículo, el 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés, y en mi versión dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, estoy hasta aquí de ti ya, ¿no? A ver, nos pasa, porque a mí me pasa con mis hijos, cuando los mando a hacer alguna cosa, o una compañera de trabajo que tiene que hacer una tarea y empieza para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y yo les digo, vamos a ver, si yo no considerara que tú eres capaz de hacerlo, no te lo estaría diciendo, no te voy a mandar a hacer algo que yo sé que tú no puedes hacer. Yo no le voy a decir a mi hijo, saca la bombona y métela en el coche. No, porque entiendo que con el peso que él tiene no va a poder cargar una bombona, pero si le puedo decir, no sé, saca la basura y habla al contenedor, que eso ya lo está haciendo. Entonces, Dios no le estaba mandando a Moisés algo que sabía que no podía hacer. Dios no sabía que él era tardo para hablar, ¿lo sabía o no lo sabía? Entonces, ¿por qué él empieza a darle vuelta? A mí me daba la risa, porque nosotros somos iguales. La historia de Moisés es profundamente humana y es aplicable a nuestras vidas. Sus dudas y sus inseguridades reflejan las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos. Aquí hemos sacado yo un pequeñito análisis así por arriba, como para un repaso. Cuando él dice quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo para ir al faraón? Ahí él demuestra inseguridad de identidad o autoestima. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios incluso para hablarle a personas que están aparentemente de alto perfil, como decimos nosotros. Gente, no sé, políticos, gente de dinero que creemos que no necesitan a Dios y nos encontramos, ¿quién soy yo para hablarle a Dios? Pues ¿quién eres tú? El que Dios ha mandado, el que Dios ha puesto para hablar. Y nos pasa a veces que dice, ¿quién soy yo para liderar este proyecto? ¿No? Cuando tenemos que hacer algo, yo no soy bueno, otras personas tienen más talentos o más dones que yo. A veces nos sentimos pequeños frente a grandes desafíos, eso es natural. Pero Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Y Dios capacita. Bueno, por cierto, casi el hermano Andrés me hace un spoiler aquí del sermón cuando estaba leyendo la Junta de Nombramiento. Porque es así, el Señor capacita a los que llaman. O sea, Él conoce todo el potencial que tú tienes y en las manos del Señor podemos hacer cosas impresionantes. Lo único que tenemos que hacer es obedecer como dimos la semana pasada, un niño que obedece y tiene confianza ciega en sus padres. Pues nosotros igual, aunque lo que nos esté planteando el Señor sea algo para nosotros que pueda llegar a ser incluso descabellado, ¿no? Aquí también Él dijo algo de que dirán los demás, miedo al rechazo o al juicio. Cuando Él dijo, ¿y si no me creen y me hacen caso? Y además a la vista está que al principio Él tuvo problemas, ¿se acuerdan, verdad? Encima. Nosotros decimos, ¿y si se van a burlar de mí? ¿Y si me rechazan? ¿O si me critican? ¿O si cometo un error? El miedo al rechazo paraliza. A ver, hermano, esto no solo lo estamos aplicando en la parte espiritual, ¿no? Es en nuestro día a día también, con cada reto que tengamos por delante, en nuestro trabajo, en nuestra familia. El miedo al rechazo paraliza, pero muchas veces no necesitas que todos crean en ti. Solo necesitas ser fiel a lo que sabes que es correcto. Y Dios capacitó a Moisés con señales, que le dio señales, le dio evidencia. Así que nosotros también tenemos, ¿cuántas evidencias tenemos de que no estamos solos? ¿Hay alguien aquí que no tenga una evidencia de que Dios está con él? ¿De que siente que necesita señales? Pues sí, a veces nos pasa. A veces necesitamos que Dios nos diga, estoy ahí, no sé, y lo podemos ver en cualquier cosa. A veces tienen un día, una duda, una decisión que deben tomar y Señor, necesito dirección.
y el Señor hace algo con una persona, con alguna cosa, y te da esa respuesta que tú necesitas. Moisés decía que él no era bueno para hablar. A veces tenemos inseguridad en nuestras habilidades. Y podemos decir, pues yo no me expreso bien, yo no soy buena comunicadora, no tengo experiencia, no tengo inteligencia, lo que sea. Y Dios le contestó, ¿quién le dio la boca al hombre sino yo? Nuestras limitaciones, hermanos, no limitan a Dios. Él puede usar nuestras debilidades para mostrar su fuerza. Lo dice el texto que leímos. Cuando Él dice que enviará a otro, podemos decirle, mira, que yo no estoy lista, que yo no quiero esa responsabilidad, que no me interesa, que tal y que cual. Es normal que cuando tengamos que salir de nuestra zona de confort tengamos miedo, pero hay que pasar ese miedo para llegar al propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice que Dios fue paciente con Moisés y sobre todo sigue siendo paciente con nosotros, aunque diga el texto que ardió en ira contra Moisés. Tenemos que intentar no dejar que Dios llegue a ese punto con nosotros, porque como padre yo sé lo que es eso y te dan ganas de cogerme la cabeza así. Así que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a lo que llama. Porque tenga inseguridad, el Señor eso lo sabe perfectamente, pero hay que confiar, hay que obedecer. Dice que si Moisés, con todos los temores que tenía, las inseguridades, se convirtió en un líder de los más importantes de nuestra historia, nosotros en las manos de Dios podemos llegar a tener propósitos importantes y hacer cosas grandes, ya lo dije antes. Pero da la casualidad que Moisés no es el único que en la Biblia que tuvo este tipo de situación. Se repiten otros patrones, por ejemplo con Gedeón, ¿verdad? En el libro de Jueces 6:15, si lo quieren buscar, Jueces 6:15, cuando Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel, ¿qué dice él? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo el más insignificante de mi familia. Dios usa incluso a las personas más inseguras cuando están dispuestos a obedecer. La parte nuestra es obedecer y el Señor capacita. Jeremías, cuando Dios lo llama como profeta, Jeremías responde, yo no sé hablar, yo soy muy joven. Y Dios le aseguró también, igual que Moisés, que le iba a poner las palabras en su boca. La edad y la experiencia no es un requisito mínimo cuando Dios te escoge. Él sabe. O sea, Él sabe cómo tú vas a reaccionar y Él sabe cómo capacitarte. Luego la estrella del paseo de los renegados, Jonás, ¿verdad? Jonás huyó en dirección contraria, ese es con el que yo más me identifico. Lo llamó para que predicara en Nínive y él se fue a la otra punta. Él rechaza la misión primero porque tenía miedo también de la ciudad de Nínive, que eran todos unos santos, y segundo porque él no quería en el fondo que los enemigos de Israel se arrepintieran. Él en el fondo deseaba que los eliminara, ¿verdad? Dice que aún si corre, Dios no se rinde contigo. Él persigue tu propósito. Esto me hizo mucha gracia. Otras lecciones que debemos aprender es que nuestras dudas no anulan los planes de Dios, ya lo dije antes. Y que Jesús, Dios, no reprende con dureza, sino que invita al que es escéptico a la fe. La mayoría de estos personajes fueron transformados por el proceso y Dios obraba a través de su debilidad. Por eso el texto de hoy era mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese texto o sea, una hermana hace años que ya ni está aquí en la isla ni está en la iglesia, me decía que ese era su texto favorito, y es verdad. A veces cuando más débiles estamos creemos que somos inútiles, débiles en todo el sentido de la palabra, porque siempre lo digo, hermana, no olviden que el enemigo también permite que nos enfermemos. Muchas enfermedades son provocadas por nuestra intemperancia, nuestra forma de vivir, seguramente que el 90%. Pero el enemigo también le gusta mantenernos enfermos, porque cuando tú estás enfermo, tú no tienes ganas de orar, tú no tienes ganas de leer la Biblia, tú no tienes ganas de hablar, tú lo que te quieres es morir o que te salen ya. No sé, yo hace 2 semanas lo pasé muy mal con las cervicales, estaba noqueada, tenía náuseas, vómitos, y yo no era capaz ni de leer la Biblia, no podía ni mirar. Y yo decía, ¿pero cómo? El Señor no va a utilizar cuando estamos así, pero el Señor dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo siempre ese texto, una vez le voy a hacerle un marcador, bueno, el marcador es la hermana Luisa, se lo tendré que encargar, para mi hermano Andrés, porque él siempre cuenta su situación que tiene con su memoria, y no sé cómo está, yo lo veo perfecto, ustedes lo han visto que se le va la cabeza ni predicando. Que yo tomo un montón de papeles y él empieza a ir para acá, y decía, bueno, Señor, ¿cómo tu poder se perfecciona en lo que él considera que tiene una debilidad, ¿verdad? Qué bueno que el Señor actuando así. Tengo un texto de Espíritu de Profecía, por cierto. ¿Cuál es
Nuestro versículo bandera de los adventistas, Filipenses, ¿y qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Y dice así, no apunté el libro, pero es un libro de la hermana de White que tiene meditaciones diarias. No me acuerdo cómo se llama. Pero me gusta leerlo porque son joyitas de cada día. Y se titula así, fortalecer y animar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el texto, ¿no? El Señor tiene en reserva las más preciosas exhibiciones de su gracia para fortalecer y animar a los obreros sinceros y humildes. Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. Todo lo que el hombre tiene se lo ha dado Dios, todo, hermano. Y el que aprovecha su capacidad para la gloria del Señor será instrumento que haga bien. Pero nos es tan imposible vivir una vida piadosa sin orar constantemente y cumplir los deberes religiosos, como lo sería obtener fuerza física sin ingerir alimento temporal. O sea, si no comemos, está claro que nos debilitamos. Pues si no nos fortalecemos con una comunión con el Señor, con la oración, con la lectura de la Biblia, pues tampoco vamos a tener una vida espiritual diferente. Debemos sentarnos diariamente a la mesa de Dios. Debemos recibir fuerza de la vid viviente si queremos nutrirnos. Hermano, esta es una amonestación de nuestra hermana. Os ruego que obréis con el sincero deseo de glorificar a Dios. Depended de su poder, sea su gracia vuestra fuerza. Por el estudio de las Escrituras y la oración ferviente, tratad de obtener un claro concepto de vuestro deber y luego cumplidlo fielmente. Es esencial que cultivéis la fidelidad en las cosas pequeñas y al hacerlo adquiriréis costumbres de integridad en las responsabilidades mayores, ¿verdad? ¿No poco ha sido fiel? Cada acontecimiento de la vida es grande para bien o para mal. La mente necesita ser educada por las pruebas diarias a fin de que adquiera fuerza para resistir en cualquier situación difícil. En los días de prueba y peligro necesitaréis ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto, independientes de toda influencia opositora. Cristo consiente en llevar nuestras cargas solo cuando confiamos en Él. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados, dadme vuestras cargas, confiad en que puedo hacer lo que resulta imposible para el instrumento humano. Confiemos en Él. Bueno, yo tengo fama de ser bueno en corto, que una hermana me salió, así que bueno, voy a comer temprano, no sé, hermana, ahí estamos. Bueno, ustedes me conocen ya, ¿no? Esta amonestación, si alguien la quiere, yo la voy a colgar en el tablón que está en el final. Amonestación en el buen sentido de la palabra, este consejo de la hermana. Mañana si te suena el teléfono, si sabes que es un hermano de la comisión de nombramiento, responde, ora para aceptar ese cargo, para que el Señor te capacite, no tengas miedo, no tengas temores, si te sientes que tienes falta de experiencia, no sé, el Señor te va a capacitar. Piensa que esta comisión de nombramiento va a orar para que el Señor dirija. Amén. Para que el Señor dirija y que esto se haga para glorificarlo para el Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Amén. Te queremos dar muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos como tú has estado siempre con tus hijos en cada momento. Igual que te preocupaste por el pueblo de Israel, Señor, que estaba sufriendo, tú también oyes nuestras quejas, nuestras plegarias, Señor. Y también, Señor, tenemos que tener el conocimiento, la constancia, Señor, de que cuando vayamos a emprender algún proyecto, cuando tenemos que atravesar algo en nuestras vidas que sea difícil, que nos veamos insignificantes, tú vas a estar ahí, Señor, porque todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece. Te damos gracias por todo, Señor, por conocerte. No permitas, Señor, que nada ni nadie nunca nos aparte de ti, Padre. Por el contrario, que podamos traer otras almas y que puedan conocer el gozo y la dicha que es vivir en tus caminos. Te pido por cada hermano que está aquí, Señor. Tú conoces esa cosita que tiene, que a lo mejor le está afligiendo, ese pesar que tiene, esa cosa que le está quitando el sueño. Yo quiero ponerlo hoy delante de tus pies, Señor, para que tú intervengas. Quédate con nosotros en este sábado que queda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.